país donde hablan que parece que escupen metralla. ¿Sí? ¿Sabéis cómo se llama el metro en Alemania? Passenstrugenwagen. Pues sí, fui a un evento, ¿no?, de monologuistas, éramos 8, quedé noveno. Es lo que hay, ¿no? Antes de nada, pues quería dar las gracias tanto a Michael, como a Isa, como a toda la peña de Marín que viene aquí a apoyarme, a gente del poblado. Muchas gracias. Y antes de nada, para cubrirme legalmente de cualquier demanda posible futura, pues quiero decir que todo lo que voy a decir ahora mismo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o no. No lo sé. Eso depende de vuestra mente calenturienta y de mi mala leche. Pues no sé. Y no sé, ¿qué más? Pues quiero presentarme, ¿no? Para la gente que no me conozca, soy Gas, tengo 29 años y soy virgen. Soy virgen por delante, mártir por detrás. Soy virgen en lo que se refiere a los monólogos, es mi debut aquí, ¿no? Y yo qué sé, los Beatles empezaron en The Cavern, yo empiezo en el Tronco Bar, que también es un poco caverna, ¿no? Y no sé, a ver, ¿qué más puedo decir? A mí cuando me propusieron el tema de los monólogos, que estaba dando la paliza ahí, voy a hacer un monólogo, pero luego cuando dijo, ¿vas a hacer un monólogo? Yo, hostia, pues sí, pues lo hago. Pero me doy cuenta de lo difícil que es hacer reír, ¿no? A la gente, es muy difícil hacer reír. Sin embargo, hacer llorar es muy fácil. Zapatero nos hace llorar todos los putos días. Es verdad, ¿no? Y bueno, es que ahora, ¿sabes qué pasa? Está de moda el tema de los monólogos y cualquier persona que se sienta aquí, sin oficio ni beneficio, simpaticón, con unos botines Converse, ya se piensa que es un monologuista, ¿no? También, mira, otra adivinanza. A ver si lo adivináis qué oficio es, ¿no? Una persona que se sienta en un plato de televisión, normalmente encocada. Se acostó con un famoso y lo cuenta. ¿No adivináis? Tertuliano. Es un tertuliano, ¿no? Como alguien dijo por ahí, vamos a hablar de la princesa del pueblo. Hay que darle a la gente lo que pide, ¿no? Tiene mucha audiencia. ¿Qué decir? No, aunque ella se piense copresentadora, es una tertuliana, ¿no? Y no sé. ¿Sabes cómo está el patio? Que, joder, si se presentara actualmente Belén Esteban a unas elecciones, pues probablemente ganaría a Bambi, ¿no? Y al de las chuches. Ganaría, seguro. Ganaría. Yo siempre digo, el peligro de que voten las chonis y las marujas en masa. Es un peligro, joder, porque, joder, ganaría Belén Esteban. Yo en esas hipotéticas elecciones, ¿saben a quién votaría yo? Yo votaría a Chiquito a la Calzada. ¿Saben por qué? Porque van a venir años de bonanza. Vale, ya de Belén. No, bueno, un poquito más. ¿Sabes? A mí el que me hacía gracia era el marido, no, bueno, el que tuvo un hijo con ella, Jesulín. A mí me hacía gracia Jesulín. Era simpático al principio, no sacó un disco y todo. A mí me hacía gracia porque cualquier cosa que le preguntaban, Jesulín, joder, tuviste una vida difícil y tal. No sé, la vida es como un toro, ¿no? A veces te da cornadas y otras veces te hace un capote. Llegó un momento que cualquier cosa que le preguntaran, Jesulín, ¿qué hora es? No sé, la vida es como un toro, ¿no? Jesulín, ¿te gusta el Atleti o eres del Barça? No sé, es como un toro, ¿no? Curioso. Bueno, voy a contar un poquito mi historia, ¿no? También quiero... Yo nací en Marín, sí. Para quien no sepa, Marín es ese territorio comprendido entre Villa Nogueira, que es como llamo yo al puerto comercial, y la fábrica de fachas, que es como le llamo yo a la escuela naval.
ese pequeño terreno submarino, generosos ellos, que nos dejan 10 metros, ¿no?, para ver el mar, ¿no? Generosos, entre los dos muy generosos. ¿Por qué digo yo, marín? En el escudo pone in mare nostra fortuna. No sé mucho latín, pero creo que pone eso, ¿no? Toc, toc. Alguien se ha equivocado, ¿no? Vamos a ver, ¿qué mar? Yo no lo veo. No, vamos a ver. ¿No sería mejor que se llamara rellenín? ¿O encofradín? ¿No? Habría que cambiarle el nombre, ¿no? Es curioso. Bueno, yo me crié en Marín, en La Cañota. Me crié en La Cañota con mi abuela Paca. Con mi abuela Paca, La Cañota, ¿no? Para quien no lo sepa, La Cañota es el barrio más antiguo de Marín. En tiempo de Alibaba ya eran 40. Bueno, mira, pasaron muchas cosas que no vienen al caso. Me cansé de la tropa del Carallo y me alquilé un pisito con pistas en el Poblado de Celulosa. Pero cuando mis amigos me dicen, ¿dónde vives? Yo prefiero decirle la urbanización Pontemuiño. Suena más chic, más sofisticado, ¿no? Más la moraleja de las Rías Baixas, ¿no? Porque si le dices, vive en el Poblado, ¿de dónde? ¿Del Vado de Penamoa? Va a estar cerca, va a pillar Jaco en el Poblado. Pues, lo normal cuando alquilas un piso es hablar con el casero. El difícil tema del casero, ¿no? Por eso decía que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se presenta mi casero. Esto va para la peña del Poblado, ¿no? Hola, soy Payares. Miro para él y dije, ya, yo soy Fernando Esteso. Pronto me di cuenta que ese hombre no bromeaba. No bromeaba con temas. No bromeaba con temas de ningún tipo. No. No tiene ningún pelo de tonto. Realmente no tiene ningún pelo. Esta es mi venganza por subirme el alquiler. Dije, me vengaría. Nadie se escapa a las garras de gas. ¡Nadie! Después de conocer a tu casero, me dice, mira, te voy a presentar al presidente de esta nuestra comunidad. Me parece correcto. Me dice el tipo, hola, soy Francisco Franco. Y yo, coño. Pero no había muerto. Estamos locos. Y la señora que estaba al lado, supuse que es su mujer, Carmen Polo, de Franco, ¿no? A sus pies, señor. Dios mío, ¿dónde me metí? Estoy atrapado en la transición. En el tercero que vive, Nadiuska. La hostia. Yo digo la verdad, ahora lo digo en tono jocoso, pero sabéis que hace poco más de un mes fue el 30 aniversario del 23F. Y yo temí, ¿no? Porque dije yo, esta gente a lo mejor se levanta en armas. Dije yo, ¿y si Andresitos se deja bigote como un tricornio? ¡Quieto todo el mundo! Dije yo, mira, que Dios los coja confesados. No, pero es curioso, aquí en el Poblado me pasaban anécdotas mías. Las primeras anécdotas que me pasaban era... Ahí mejor. Joder, cuando aparcaba el coche, ¿no? Ya yo con mi forito, todo happy, y aparcaba arriba, y los que sois del Poblado sabéis que pone privado, ¿no? Y aparcaba ahí, privado. Me venía un señor, una señora. ¿Tú quién eres? Yo soy Gas. ¿De qué familia eres? Me llamo Gonzalo Gastañaduy Lago y de muchas villas, de las muchas villas de Marín. ¿Quieres subir a tomar un té? Pero a mí que me hace gracia, de verdad, esto va para el Poblado. Porque hay que hacer, ¿no? Estás en el tronco, hay que hacer cosas del Poblado, ¿no? Que nos parezca mal.
señoras, esas venerables ancianas que están en el garaje. Esas señoras, para mí, yo os lo juro, están confabuladas con la DGT. Seguro, lo tengo analizado. Para quien no lo sepa, la DGT no es el Digital Plus. Es la Dirección General de Tráfico. Yo, la verdad es que verlas llamar por el móvil, nunca las vi llamar por el móvil. Pero sé que tienen un telégrafo allí de última generación, con el que llaman. Y viene en la DGT y dice, mira, aquel chaval venía fumando algo que no era tabaco, con Extremoduro a toda hostia en el coche. Multa. Aquel aparcó en la rotonda pintada, que el otro ocupaba 2 plazas de garaje. La hostia. Las viejas son la hostia. A mí me rompen esas señoras. Mira, otra anécdota, una anécdota curiosa también, viniendo yo de pedo, para no decirlo de Pontevedra. Porque yo una cosa tengo, me gusta beber, pero yo cuando bebo no conduzco. No. Entonces, claro, como queda tan poco de aquí a Ponte, pues venía andando. No, un domingo cualquiera, a las 10 de la mañana. Y esto que vienes por aquí, subiendo por aquí, por esta cuesta, joder, ya llegué por fin. Uf, es el día que sales de Cannes, ¿sabes? La parienta no está y te voy a aprovechar. Y joder, cómo me apetecía una copichuela, tío, no tenía alcohol en casa. Y dije yo, joder, qué mierda, que los domingos no abre el tronco. Y yo cuando veo esa puerta abierta, ¡guau! Vi a Dios por las piernas, dije yo, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía. Y abro la puerta, entro, hostia, el tronco está cerrado. Pero un jaleo arriba, dije yo, estos golfos ¿cómo son? Afterhour al canto. Afterhour al canto. Subo arriba, domingo. Subo arriba y me encuentro Don Jesús, el cuerpo de Cristo. Y ya que lo conozco, de colegio de monjes que me quiere confesar, dije yo, Don Jesús, no hace falta que yo ya estoy como Dios. ¿Sabes lo que me has hecho de Marín? Más de menos de Marín. Lo que he hecho de menos de Marín es mi peluquera Conchi. Mi peluquera Conchi es la hostia. ¿Sabes? Pero joder, con lo caro que está el gasoil hoy en día, dije, poder ir a Marín a cortar el pelo es la hostia. Casi me sale más caro, ¿no? Y voy a probar aquí. Parece que hay una peluquería al lado del bar Tronco. Abrir la puerta de esta peluquería. El olor a naftalina me inundó las fosas nasales. Media de edad, 84 años y medio. Me di cuenta que en esa peluquería siempre era 1959.